Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En carnicería, carne de ternera gallega para guisar, kilo 9,75 €. Gadis, en confianza. Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Estamos en la víspera del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora mañana, en esta semana llena de actividades en relación con este tema y las reivindicaciones feministas. Hablaremos enseguida con la responsable del área de igualdad de la Diputación de A Coruña, María Muiño, en relación con este asunto. Ahora ampliamos la información sobre la detención de una mujer en Paderne como presunta responsable del homicidio de su marido. El cadáver apareció el pasado 20 de enero. Radio Coruña, Consuelo Bautista, muy buenas. Muy buenas, Marcos. La Guardia Civil ha comunicado hoy la detención de esa mujer como presunta autora de un delito de homicidio enmarcado en la modalidad de violencia doméstica, tras el hallazgo del cuerpo de su marido, que presentaba signos de violencia en Paderne el pasado 20 de enero. La detenida permanece en prisión provisional tras pasar a disposición judicial. Era detenida el pasado 1 de marzo. Hasta hoy, día anterior al Día Internacional de la Mujer, no se ha comunicado su detención. El varón convivía con su esposa y, según el comunicado de la Guardia Civil, no se relacionaba con su entorno, llevaba una vida aislada en el pueblo, y los vecinos de la pareja dieron la voz de alarma al no ver a ninguno de los dos durante días. Ella estaba ingresada en el CHUAC. Posteriormente, cuando la Guardia Civil entró en su casa, se encontró con el cadáver y, tras las pruebas recabadas por la Policía Judicial, ha sido detenida por ese homicidio. Por lo demás, hay pleno en Ferrol. Los grupos políticos debaten el convenio urbanístico con Defensa para asumir la titularidad de hasta 10 parcelas en el municipio. La atención puesta en el debate, pero especialmente en el resultado de la votación. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Y en Costa da Morte, el futuro puerto mixto de Corcubión tendrá cerca de 200 amarres, supondrá una inversión de 10 millones de euros. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Que tal, Marcos? Sí, a Xunta de Galicia presentou a representantes do goberno local, da cofraría e tamén da plataforma Mortos sí, Portos sí, as tres alternativas que barallan para a construción do tan necesario porto mixto. Hai que recordar que neste momento, cada vez que hai un temporal, os barcos de Corcubión sofren danos, sendo frecuente que algún solte amarras e acabe esnaquizado nas rochas. Segundo indicou a presidenta de Portos, Susana Leguas, as tres propostas cubren as necesidades do sector pesqueiro. A alternativa que mellor foi valorada foi a primeira, que contaría cun dique de 282 metros, unha esplanada varadoiro e a creación de 194 prazas de amarre. Dende o Concello lamentan a falta de compromiso de prazos por parte da Xunta. Planeta del Mueble patrocina la entrevista. Estamos na Semana da Muller, unha serie de actividades que se están a desenvolver ao longo desta semana, fundamentalmente arredor do día de mañá, do 8 de marzo, que é cando se conmemora o Día Internacional da Muller, con mensaxes que están vencelladas coa reivindicación dunha igualdade real entre homes e mulleres. Actividades como as que desenvolve tamén, e non só nesta semana, a Deputación da Coruña. Saudamos a esta hora a María Muiño, que é a deputada de Igualdade do organismo provincial. María Muiño, que tal, bo día? Hola, moi bo día. E o lema escollido este ano pola Deputación da Coruña é por ser muller. Por que este lema? Ben, efectivamente, é por ser muller é un lema que escollemos pois para poñer o foco e a forza en visibilizar como a condición de xénero pois determina
a desigualdade na que aínda vivimos as mulleres e para poñer efectivamente o foco naquelas cuestións que aínda afondan na existencia desta desigualdade e tamén pois para facer un convite á reflexión e reivindicar pois que se poñan a andar pois as medidas necesarias pois para corrixila e como ben dicías ti ao principio pois erradicar a desigualdade pois da nosa sociedade. Consideramos, bueno, que é unha cuestión que é importante de visibilizar, convidar á reflexión e pois tamén non deixar de facer mención cando, bueno, estamos nun momento no que é aínda máis importante se cabe pois incidir tanto na defensa dos dereitos conquistados como o impulso pois do avance de novos dereitos, non? E iso porque hai retrocesos nos últimos anos ou hai ataques a estas reivindicacións de igualdade real? Ben, a ver, eu creo que hai que recoñecer que a loita feminista contribuíu decididamente á conquista de dereitos para todas as mulleres, que a situación actual, se a miramos dende unha perspectiva histórica, pois é considerablemente mellor, pero tamén é certo que hai datos pois que evidencian que perviven desigualdades arredor da propia campaña, como ti decías, pois eu creo que hai datos pois ligados ao traballo reproductivo, ás condicións salariais, pois que nos debemos de recoñecer como cuestións obxectivas coas que temos que traballar, verdade? Que o 84,7% das mulleres ocupadas pois que o fan nalgunha actividade do sector servizos, que a taxa de temporalidade feminina supera en 5,5 puntos porcentuais a masculina, a fenda salarial que é dun 18,6%, que equivale a 4.238 euros de media menos de percepción salarial, que a fenda de xénero nas pensións é aínda maior, dun 34,1%, pois son cuestións obxectivas. Ademais de todo iso, como ti ben decías, estamos nun momento no que se está introducindo un discurso irresponsable que ven a cuestionar pois a lexítima reivindicación dos colectivos feministas pois para defensa dos dereitos das mulleres, por impulsar novas conquistas e tamén pois por facer que aquilo que xa está recollido a nivel legislativo no papel pois simplemente orzamentariamente se faga dereitos reais, non? Entonces, bueno, eu sí que creo que esta data do 8 de marzo pois está plenamente vixente e aínda, si cabe, pois é máis importante que se visibilice as demandas das mulleres e, como xa digo, dende unha perspectiva de datos obxectivos que non deben de ser de ningunha maneira, non debemos permitir de ningunha maneira que sexan cuestionados nin dar credibilidade a aqueles outros discursos pois que cuestionan ou relativizan estas problemáticas. Estamos falando de desigualdade, estamos falando de que a metade da poboación está en situación de desigualdade cara aos seus dereitos e é unha cuestión que, pois, que non deberíamos de permitir, non? Discursos fala vostede que proveñen en moitos casos da ultradereita. Tan só da ultradereita ou pensa que hai outros ámbitos da sociedade que tamén están asumindo estes discursos que cuestionan estes datos ou que atacan o feminismo? A ver, a cuestión é que interesadamente, efectivamente, hai discursos políticos que introducen esta cuestión, pero tamén sí que é certo que é unha cuestión pois que se expande en tempos en medios de comunicación e que está chegando preocupantemente a aqueles sectores máis novos da nosa poboación pois que se nutren e se informan pois a través de contido tamén en redes sociais. Entonces eu sí que creo que aí, pola parte que me toca como responsable política, creo que debemos de ter un discurso pois firme, contundente e tamén chamar a responsabilidade porque algo que non debemos de permitir en ningún momento
que se poña en dúbida ou se cuestione son os dereitos xa recoñecidos, non? Se cadra iso sería o máis preocupante, que este tipo de discursos poidan estar penetrando nas capas máis novas da nosa sociedade. Creo que temos que tomar nota porque efectivamente hai datos de diferentes estudios pois que así o indican pois a través de enquisas que cada vez son máis os rapaces novos pois que cuestionan a legitimidade do discurso feminista, que cuestionan a necesidade de avanzar e de exixir dereitos e que mesmo pois chegan a cuestionar ou relativizar pois unha realidade coa que nunca podemos ser cómplices no noso discurso e nas nosas mensaxes que é a realidade da violencia machista. Entonces, bueno, eu sí que aí fago un chamamento a todas aquelas profesionais que teñen a capacidade pois de influir pois para que a tendencia seña a da pedagogía e a de blindar pois o discurso arredor dos dereitos, non? Estamos falando aquí na radio da Semana da Muller, centrada no día de mañá, o Día Internacional da Muller. No caso da Deputación da Coruña, o abano de actividades esténdese máis no tempo e ademais tratando de chegar a diferentes currunchos, non, da provincia da Coruña. Efectivamente, a campaña proposta dende a área de igualdade da Deputación, pois na liña de outras edicións, pois procura facer unha campaña expansiva da man do territorio en colaboración pois cos concellos. Arranca mañán co acto institucional que vai a ser ás 11 da mañán aquí na entrada do edificio provincial e despois o día 10 que celebramos pois unha xornada en horario de tarde de 4 a 7:30 pois que se vai a celebrar na sede da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, pois unha xornada de tarde arredor de palestras e faladoiros pois para abordar temas como é o marco estrutural do mundo de traballo desde unha perspectiva feminista ou pois un debate sobre a situación dos dereitos laborais en sectores feminizados que ligan un pouco pois con eses datos que eu che facilitaba antes. Por outro lado, tamén este formato de actividade con palestras informativas se vai a desenvolver pois nos concellos de Cambre, Betanzos, Ordes, Arzúa, Oroso, Carballo, Cabanas e Zas pois durante o mes de marzo e expandirase a abril. E ademais, bueno, se vai a publicar nos vindeiros días a convocatoria da 14ª edición do concurso de viñetas que vai co título Pan e Rosas e que convidamos pois o alumnado de centros educativos pois a través do formato de banda deseñada pois a facer unha reflexión a través desa transformación histórica tras a revolución industrial da economía e a maneira de que no que as mulleres pois viviron desprotección, explotación e un pouco pois animar pois que a mocidade pois traballe sobre esa perspectiva histórica e faga a súa reflexión e o poida plasmar pois nos seus traballos de banda deseñada. E por ser muller, loitemos por unha igualdade real. A mensaxe deste ano da Deputación da Coruña, María Muiño, deputada de Igualdade da Deputación da Coruña. Gracias por estar connosco. A vos. Bueno, pues estas son las actividades, las acciones que tiene prevista la Diputación de A Coruña para esta conmemoración, centradas, insistimos, no solo en la jornada de mañana, no solo en esta semana, sino en el conjunto de este mes y del próximo, con acciones que se van a desarrollar en diferentes puntos de la provincia de A Coruña. Nosotros, aquí desde la radio, prestaremos especial atención esta semana a este asunto del Día Internacional de la Mujer, con las reivindicaciones feministas que están puestas encima de la mesa. Sigue Hoy por Hoy en A Coruña con Pablo Díaz Bouza, en Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés Vivindo a Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue la radio.
93.4 FM. Tanto 1080. Onda Media. Radio Coruña. Cadena Ser. Hoy por hoy a Coruña. Pablo Díaz Bouza. 20 minutos para la una, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos de Pablo Díaz Bouza. Aquí arrancamos tiempo de Hoy por Hoy a Coruña, acompañándoles como siempre hasta las 2 de la tarde, con muchas cosas que contarles. Enseguida saludamos al portavoz del BNG en el Palacio Municipal de María Pita y candidato del bloque en las próximas municipales, a Francisco Jorquera, que nos acompaña desde aquí, desde el estudio. Lo tengo por aquí sentado a mi izquierda. Bueno, de hecho, podemos saludar, porque que telo aquí... Poca educación. Francisco Jorquera, moi boas. Moi bo día. Que terlle aquí así sentado, non saludalo ata dentro de 30 segundos polo menos. Bueno, non me dou por ofendido. Non Bueno, primeiro de todo, con permiso, Paco, vou contar o tempo, esas cousas. Lógico. Cocinas Smith patrocina esta sección. Que viene el tiempo así, bueno, con esa situación de lluvias con las que amanecíamos a primera hora de la mañana, esas calles mojadas, cielos nublados que predominan a esta hora sobre A Coruña, también sobre el entorno metropolitano, sobre la comarca de A Coruña y también la comarca de Betanzos. Las lluvias que estaban previstas que regresasen incluso con un poco más de intensidad de cara a última hora de la tarde o ya bien entrada la noche. Las temperaturas, notamos ese ascenso, sobre todo en las máximas, que esta mañana rondaban ya los 12 grados. A esta hora nos vamos acercando a la máxima prevista para hoy, en el entorno de los 15. La máxima iba a alcanzar los 16, según la previsión de Meteo Galicia. Y en la sala de pantallas tenemos a Marcos Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas, Marcos. Hola, buenas tardes. Para contarnos cómo se circula a esta hora por la ciudad, Marcos. Bueno, en general muy fluido, cualquiera de las vías principales, y que bueno, ya empieza a notarse un poquito de incremento, tanto a la entrada de Alfonso Molina como a la salida de Avenida do Porto, y como digo, a las vías principales de entrada y salida de la ciudad, el resto de vías con mucha fluidez. ¿Alguna previsión de cara a estas próximas horas o algún accidente? Previsión ninguna destacada para hoy. Accidentes hay que lamentar, un atropello ocurrido esta mañana sobre las 10 en la Avenida de la Marina, un paso regulado por semáforos, se atropella un peatón, afortunadamente con resultado de levedad. Pues con esa situación nos quedamos. Marcos Sánchez, sala de pantallas de la Policía Local. Muchas gracias, buen día. Gracias. Recordamos además, en ese entorno de Perillo, en el entorno de Solimar, han cambiado ya las formas de circular. En todo ese entorno de obras se circula desde esta madrugada por los laterales. Ya no se circula por los carriles centrales, sino por los laterales. Estaba previsto que comenzasen esta misma semana las obras de excavación de lo que será el propio túnel de Solimar. Así que, como decimos, desviados tanto los coches como los autobuses por esa circulación de laterales, que se reduce además a 30 kilómetros por hora. Se han ido asfaltando durante estos días, se ha cambiado la señalización, se ha pintado, con advertencia que nos vienen haciendo desde el Ministerio de Transporte desde que comenzaron las obras, que es que evitemos en la medida de lo posible circular por esa zona. Claro que las alternativas son la autopista para salir en la Cuesta de la Tapia, que como bien saben ustedes si son conductores, pues suele estar colapsada de tráfico, o seguir por la autopista, con lo que conlleva tener que pagar la propia autopista, o circular por el entorno de Santa Cristina, que tampoco es que vaya sobrada por falta de coches. Suele haber problemas también, además, en las horas punta, pero bueno, esas son las alternativas que dan desde tráfico en tanto duren esas obras, que como decimos entran en esa fase final. Veremos cuánto duran. Lo dicho, que hablamos de política. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Dado por saludado Francisco Jorquera, que tenemos por aquí, como decimos, nos estudios de Radio Coruña. Pregúntolle, bueno, estamos na semana do 8M, semana do Día Internacional da Muller, con distintas campañas por parte das administracións, nomeadamente da que vimos de falar aí uns minutiños da Deputación da Coruña. Sí, creo que unha campaña importante por ser muller, unha campaña que pretende visibilizar que nas mulleres destaca boa parte dos traballos de cuidados, sexa os fillos, sexa os maiores, sexa asistencia sanitaria, educación, asistencia á dependencia, traballos que moitas veces ni siquiera están recoñecidos, se están recoñecidos están precarizados, mal remunerados, cando son labores vitais para o sostén dunha sociedade. Por tanto, cal é o obxecto da campaña? Chamar a atención de que os cuidados non é unha tarefa especificamente femenina, non é por ser muller. Todos temos que corresponsabilizarnos, pero ao mesmo tempo compre poñer en valor estes traballos, compre dignificalos
compre recoñecelos e compre remuneralos dun xeito digno. Mañán 8 de marzo, mañán ese Día Internacional da Muller. Por certo, faremos programa especial, programa dende exteriores dende o Centro Comercial de Cuatro Caminos. Ali lles acompañamos para que nos acompañen tamén a nós se queren achegar ata o Centro Comercial. Pregúntolle tamén polo goberno local, claro, pola actualidade municipal. Que tal van as relacións co goberno local? Como é ese diálogo? Vamos a ver, a relación persoal é correcta, afortunadamente eu creo que é correcta entre todos os membros da corporación, pero este goberno municipal fixo do diálogo bandeira deste mandato e, por desgraza, constatamos que se está convertindo simplemente nun eslogan. Estamos en marzo e o goberno municipal non iniciou nin tan sequera un diálogo cos grupos municipais para que neste ano podamos ter orzamentos novos. Non o fixo, seguimos con orzamentos prorrogados, pero que nin sequera dialogou para, cando menos, aprobar unha modificación dos orzamentos prorrogados de 2022 para abordar as cuestións máis urxentes, por exemplo, que as entidades da nosa sociedade poidan ter convenios novos para seguir desenvolvendo o labor social tan importante que fan. Este goberno municipal anunciou pomposamente que ia impulsar a creación da área metropolitana da Coruña, pero este anuncio en nada se concretou. Non só non se concretou en nada, sino que non dialogou cos concellos da comarca para impulsar a área metropolitana da Coruña e por non dialogar, ni siquiera dialogou para consensuar con eles o futuro de servizos que xa se están prestando a nivel comarcal, como, por exemplo, a xestión e tratamento do lixo. Enteráronse os alcaldes da comarca pola prensa de cales eran os plans do goberno municipal da Coruña a este respecto. Por lo tanto, consideramos que o diálogo ten que ser unha ferramenta de participación e de construción de consensos. Non pode quedar reducido simplemente un eslogan e a práctica do día a día do goberno municipal indica que, por desgraza, de momento só un eslogan. Onte presentábase o Observatorio Turístico que virá traballando nestes próximos meses ou nestes próximos anos, bueno, para organizar a cuestión turística. Hai un elemento do que veñen falando dende a oposición, pero nomeadamente vostedes dende o BNG, que é a regulación dos pisos turísticos. Cal sería a proposta do bloque? Ben, o BNG non se opón a que existan pisos turísticos. O que defende é algo tan elemental como hai que regulalos. Para abrir un camping hai que cumplir cunha determinada normativa. Para abrir unha pensión hai que cumplir cunha determinada normativa que, entre outras cousas, asegure uns estándares de calidade. Por tanto, por que é necesaria a regulación? Primeiro, para evitar a competencia desleal con outros establecementos. Acabo de citar un exemplo, pois pensións, hostais, campings. En segundo lugar, unha proliferación excesiva dos pisos turísticos en determinadas zonas, por exemplo, os centros históricos, desde o noso punto de vista, pode contribuir negativamente a que esas áreas se vayan convertindo nun decorado, en áreas sen vida, en áreas sen residentes, nas horas de peche dos establecementos comerciais ou fora da temporada turística se convirtan pouco menos que en decorados desertos. Pero, ademais, todos os datos indican que unha proliferación excesiva de pisos turísticos tamén están tendo un impacto negativo no prezo da vivenda. Na Coruña, nos últimos meses, se están ofertando para aluguer máis vivendas destinadas ao uso turístico que a uso residencial normal. E iso está provocando unha escalada nos prezos. Non é o único factor, pero un factor que tamén está incidindo. Por lo tanto, entendemos que a regulación é algo elemental. Hai algo que veñen pedindo tamén insistentemente, que é a cuestión da convocatoria do Consello Municipal de Deportes. Sí, facémolo porque coa área de deportes no Concello da Coruña se está dando unha situación preocupante. Por mor da saída do goberno de Mónica Martínez, ao ter declarado a xustiza nulo o seu nomeamento, esta área está na actualidade descabezada. Formalmente pasou a asignarse esta área á alcaldía, como por certo xa acontecera antes con Cultura, pero a realidade é que non ten ningún responsável político ao frente, non hai ningún concelleiro do goberno municipal responsável da área de deporte, e iso está xerando unha enorme incerteza
no mundo do deporte da nosa cidade. Incerteza a respecto dos convenios a suscribir cas distintas entidades, incerteza a respecto dos investimentos que son necesarios nas instalacións deportivas da nosa cidade, que son insuficientes e moitas delas teñen condicións deficientes, e incerteza incluso a respecto de eventos deportivos que inicialmente estaban programados e agora non se sabe que vai acontecer con eles. Pero mesmo a respecto de liñas de traballo que impulsara o Consello Municipal de Deportes e que agora están en stand-by. Por iso consideramos que é necesario que se convoque este órgano de participación con todo o tecido deportivo da cidade, o Consello Municipal de Deportes, para que o Goberno Municipal aclare que pensa facer cun área tan sensible como a área do deporte. O deporte ten un impacto no benestar das persoas, na súa saúde física e atreveríame a decir incluso mental, ten unha importancia social que a ninguén se lle escapa e creo que a Coruña non merece que teñamos unha área de deporte no que depende do Concello totalmente desatendida. Francisco Jorquera, voceiro do BNG no Pazo Municipal de María Pita, candidato á alcaldía nas eleccións do 28 de maio. Porque quedeis en tempo, pero se non ainda lle preguntaba por as eleccións se ten ganas ou non de meterse en campaña. Pois xa estou metido a efectos prácticos porque creo que eso de que as campañas duran 15 días é unha mentira. É unha mentira moi grande. Por lo tanto, se non tivese gañas, ando eu moi equivocado. Claro que teño gañas. Paco Jorquera, moitas grazas. Moitas grazas, un saúdo. Elige tu hogar frente al parque. Obras iniciadas en Edificio Bioño. Viviendas de 2 y 3 dormitorios con terraza. El hogar que siempre has querido, ahora viene con regalo. Ven y descúbrelo. Nozar. Visítanos en nuestra oficina de ventas y showroom en calle Manuel Murguía 30, frente al Estadio de Riazor. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos. Concello de Oleiros. Despois de falar da actualidade da Coruña, miramos como sempre os martes tamén a área metropolitana e miramos máis concretamente o Concello de Oleiros. Ángel García Seoane é o seu alcalde. Que tal? Moi bo día, alcalde. Hola, que tal? Bo día. Para falar, entre outras cousas, da presentación de candidatos aí en Oleiros de Alternativa. Sí. De Alternativa xa se presentaron, por certo, os medios de comunicación nunca nos tratan nada ben. Apenas saliu, presentamos a candidatura de Oleiros e presentamos tamén os candidatos da comarca da Coruña e non hubo pouca información, pero en cambio, bueno, eu que quería falar de que o pasado sábado o PSOE tuvo ben presentar os seus candidatos a alcaldías da comarca e o fixo en Oleiros, non? O fixo no Teatro das Torres de Santa Cruz, que o Concello de Oleiros lle cedeu unha vez que o pediron. Non deixa de ser grato, un recoñecemento grato para nós, non? Que a aspirante a alcaldesa da Coruña fora presentada no noso territorio e non na cidade, non? É un tema importante, non? É darlle unha importancia grande a Oleiros, indudablemente. Dende a Alternativa dos Veciños e dende o Goberno, que é o mismo tema, non? Aquí en Oleiros, somos conscientes do alto interés que teñen todos os partidos en menoscabar a nosa influencia entre a poboación oleirense e, como non, promocionarse entre os nosos cidadáns. Uns traen ao Concello a primeiros espadas, estuvo aquí Pachi López, que é unha persona totalmente respetuosa e respetada, vamos, con todas, sin ningún tipo de problema por a parte miña, a figura deste home, non? Por tanto, traen os primeiros espadas para que os avalen, e outros usan as institucións con querellas e difamacións para socavar as bases e a fidelidade que os cidadáns depositaron en nós, non? O desexo de tomar o Concello polos grandes partidos non é nada novo para a Alternativa dos Veciños. Nós seguiremos a traballar, como sempre o fixemos, para garantir un municipio limpo de corrupción e limpo de intermediarios, no que sempre primen os intereses dos veciños e o prestixio do municipio como singular e distinto, non? Cuyas políticas nos pretendemos desde Oleiros
xa hai uns anos, levar a concellos da área metropolitana, e o seguiremos a facer, non? Pretendemos ser parte de gobernos na área metropolitana ou estar na oposición. Eso o terán que dicir os cidadáns o 28 de maio, non? Por tanto, bueno, pois agradecer que nos den ese bombo, non? De que a alcaldesa da Coruña se presente en Oleiros é un tema importante para nós. Alcalde, quería preguntarlle tamén pola reunión que tivo lugar onte con Costas, coa xente de Costas. Sí, bueno, con Costas tuvemos unha reunión porque o proxecto de saneamento da ría incluía seguir o paseo marítimo hasta colindar con Cambre, pero estamos observando que hai 2 tramos que non está previsto facelos. E, por tanto, nos parece un tema gravísimo. Onte estuvemos falando co responsable de Costas na Coruña, me decía que no proxecto xa constaba así, no proxecto non constaba así, porque no proxecto desde Beiramar se conectaba con a zona do Xeixo, en Oleiros, pero a través de unha obra que había que facer neste caso de construción, non? E o que queren é deixar no tramo que agora fixemos o parque despois de Beiramar o Parque do Paraíso, queren meter a xente polo Parque do Paraíso, pero sin facer a parte de abaixo do paseo. E nos parece que eso non é posible, por tanto, vamos a loitar para que se faga a conexión con Cambre, sí ou sí, eso que queríamos expoñerlle os responsables de Costas. Quedamos para unha nova reunión para ver o tema e, bueno, pois a ver que é o que pasa. Xa por último, alcalde, temos unha cita cultural, unha cita de axenda con proxección de documental na fábrica. Sí, o 10 de marzo foi unha fecha importante aquí en Galicia, no 72, non? Donde morreron personas loitando polos intereses dos traballadores, non? E, por tanto, o 10 de marzo se vai votar aquí un documental dirixido por Roy Cajigao, vai ser na fábrica ás 10, o día 10, este venres, ás 8 da tarde, non? As portas están abertas para calquer persona que queira participar en este documental, que é moi interesante para saber a historia e saber como se loitou polos traballadores en este país. Cita que anotamos no calendario. Ángel García Sebane, alcalde de Oleiros, bo día. Hasta logo, Dios. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Y antes de la una todavía actualizamos la información del deporte. Lo hacemos con Fran Hermida. ¿Qué tal? Muy buenas, Fran. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, espera, porque yo creo que no te hemos escuchado lo suficientemente bien, pero ahora sí. Hola, yo saludé amablemente y educadamente como debe ser. Como corresponde. Eso, información que actualizamos a esta hora de la mañana. Sí, y una información que hoy de nuevo nos va a llevar al tema de las últimas horas, últimos días, y es ese enfrentamiento que se ha abierto entre el Concello da Coruña y el Deportivo. Bueno, pues ayer a última hora salía un comunicado del Deportivo matizando toda su postura inicial y tengo la sensación de que quizás a lo largo de la mañana la alcaldesa de Coruña, Inés Rey, pueda hacer alguna otra declaración, porque luego de lo que vimos también el día que salta todo, el viernes, es que enseguida, esto es como un partido de tenis, la pelota va para un lado pero enseguida vuelve. Entonces me da a mí que hoy por la mañana vamos a tener más episodios. Bueno, yo creo que la lectura que se puede hacer de todo esto, más allá de enjuiciar quién puede tener más o menos razón, es que sería bueno que una institución que une absolutamente a todos y una institución de consenso como es o como debería ser el Deportivo, ojalá pueda quedarse fuera de las luchas de cara a la pelea electoral del mes de mayo, porque es mucha la gente que tiene la sensación de que los tiros van por ahí. Entonces, el Depor, que es ese paraguas bajo el que está pues gente del PSOE, del PP, del Bloque, gente amante más o menos del fútbol, gente que considera que el Deportivo pues es un emblema de la ciudad y aunque a lo mejor no va constantemente a Riazor, pues quiere que el Depor, es decir, ese paraguas, esa figura de consenso y esas figuras de consenso que yo creo que ya por desgracia no abundan, una de ellas es el Depor y ojalá la conservemos, porque si nos vamos a dedicar a coger ese paraguas y andar a paraguazos con él, esto va a acabar mal. Y luego, si nos vamos al apartado meramente deportivo, bueno, el deporte necesita también un poco de calma y esto va a ser evidentemente una lucha, lo decíamos estos días, donde los tres equipos que parece que van a estar luchando por el ascenso directo, la lucha
tiene pinta de que va a ser muy igualada. La tranquilidad a la hora de poder dedicarse únicamente a lo del terreno de juego, yo creo que va a ser algo que marque también la pauta y la diferencia. Entonces, sí, porque todo despista. Efectivamente, y que el Depor tenía un clima de tranquilidad alrededor que yo creo que le iba a venir muy bien para este final que apunta a fotofinish. Pero bueno, si empezamos a despistarnos con ciertas cosas, pues mal asunto, desde luego. Bueno, pues toda esa información, toda la actualidad, el comentario que pudiera hacer, no, creo que tenía rueda de prensa hoy Inés Rey, o sea que a lo mejor algo hay. Seguro que algo va a decir. Algo va a decir, ¿no? Puede caer por ahí. Por eso decía yo que me da a mí que va a haber algún capítulo más a lo largo de la mañana. Y por supuesto, hoy vamos a hablar de los juveniles. Sé que mañana es la semifinal de la Copa, ellos ajenos a todo esto, ahí siguen. Y mañana a las 8 en León, partido ante la Almería. Vamos a escuchar a Manuel Pablo y a Hugo Baldomar. Pues a las 3:20 les contamos todo lo que tenga que ver con esa actualidad del Depor y todo lo que haya dado de sí la mañana. Fran Hermida, muchas gracias. Un saludo. Ahora llegan las señales horarias de la 1, los compañeros de los servicios informativos. Nosotros enseguida estamos de regreso con tertulia para analizar justamente esta cuestión y otras. Les esperamos. Es la 1, las 12 en Canarias. El PSOE reactivará en el Congreso la comisión de investigación del caso Kitchen, que afecta a altos cargos del gobierno de Rajoy, pero no apoyará ninguna comisión del caso Mediador en el que está implicado un exdiputado socialista. Pachi López. Estoy diciendo, en un caso no hay caso. Y en el otro caso estamos conociendo noticias que son muy graves, que afectan a la propia estructura y al propio sistema democrático en nuestro país. Y es un caso muy de utilización política de los aparatos del Estado para tapar la corrupción propia. Y porque estamos conociendo casos y cosas que nos dicen que incluso algunas cosas que podrían ser pruebas, como se ha tardado más de 3 años en ponerlas en pista, pues ya no valen, ¿no? Entonces, claro, ante esa eliminación de pruebas, pues también habrá que ver lo que hay detrás. Sobre la ley del solo sí es sí, Pachi López asegura que no importa con quién se vote la reforma, que llega esta tarde al Congreso, sino el motivo por el que se cambia la normativa. Confía el portavoz socialista en las enmiendas y en el pacto una vez que el Congreso tome en consideración esta reforma. Se dispara la rentabilidad de las letras del Tesoro. En la subasta de este martes han superado el 3% de interés por primera vez desde 2012. Jordi Fábrega. Fue en agosto de 2012 la última vez que el Tesoro tuvo que pagar más de un 3% de interés por colocar letras. En la subasta de hoy ha vuelto a superar ese umbral. Las letras a 6 meses se pagan a un interés del 3,14%, ha subido 4 décimas respecto a la última subasta, y las letras a 12 meses tienen un interés del 3,33%. Sube el tipo de interés y además sigue en niveles récord la inversión de pequeños ahorradores. De los casi 5.000 millones que ha colocado hoy el Tesoro, unos 1.400, alrededor de un 30%, son peticiones no competitivas que incluyen básicamente a pequeños inversores y también algunas empresas públicas. CaixaBank ha anunciado esta mañana que va a recurrir el impuesto a la banca. Se suma a las numerosas entidades que ya han anunciado también recurso en los tribunales. Gonzalo Gortázar es el consejero delegado de CaixaBank. Las sociedades muchas veces en muchos sectores tienen que ser más grandes para ser más productivas. Si lo que haces es incrementarle proporcionalmente las tasas, y esa es la manera de arrimar el hombro, que las grandes empresas paguen proporcionalmente más, estamos desincentivando ser una gran empresa y incentivando ser pequeña y, por tanto, incentivando una menor productividad y una menor riqueza de España. En Reino Unido, el Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes avisa al gobierno de Rishi Sunak de que la guerra de Ucrania les está dejando sin munición. En un documento reconocen el desgaste que está suponiendo para su armamento la invasión rusa. Antonio Martín. Sí, son algo más de 30 páginas de informe en las que el Comité de Defensa advierte de 2 peligros que se relacionan entre sí. Por un lado, las reservas de proyectiles son muy bajas por el envío a Ucrania y ahora mismo está comprometido por ello la seguridad nacional del Reino Unido. Y admite además que como Occidente no está produciendo munición al ritmo que exige la guerra, pues tampoco se pueden reponer las reservas. El texto deja además mensajes contundentes para la OTAN, a quien acusa de no estar adaptándose con la suficiente rapidez al momento actual, y avisa también al propio gobierno británico. El primer ministro y el presidente de este comité comparten partido, por cierto, pues cita advertencias de empresas de armamento que vienen avisando, y es literal, de que la producción de algunos de estos elementos militares en el Reino Unido lleva años atrofiada. La Policía Nacional ha detenido a un groomer que solicitaba vídeos de contenido sexual a menores de edad a través de redes sociales. Mentía sobre su edad para ganarse la confianza de las víctimas. Madrid, Alfonso Gea.
El detenido ha acosado en las redes sociales al menos a 10 menores, solicitándolas el envío de vídeos sexuales. Se hacía pasar por un menor de edad y a través de esas redes lograba ganarse la confianza de las niñas. Tras su arresto, el análisis del teléfono móvil ha desvelado que contiene gran cantidad de archivos relacionados con la pornografía infantil. La investigación, que ha durado 3 meses, se iniciaba cuando la madre de una de las menores, una de las víctimas, descubrió los mensajes en los que aparecían vídeos pornográficos. Inmediatamente presentó denuncia en una comisaría de la capital. Deportes, Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Martes de gloria para el deporte español en la figura de Pau Gasol. Esta noche Los Ángeles Lakers retiran la camiseta del Español. Quedan ya horas, así que nos vamos a marchar a Los Ángeles. Enviado especial Francisco José Delgado, hola. Sí, ya solo es cuestión de horas. Saludos desde Los Ángeles, en donde se va a producir la ceremonia de la retirada de la camiseta de Pau Gasol. Será a las 5 de la próxima madrugada. El 16 de Pau Gasol va a lucir en lo más alto del Staples, en un acontecimiento que es absolutamente histórico. Es el primer español al que le retiran la camiseta no solo los Lakers, sino cualquier franquicia de la NBA. Es el 10º jugador de los Lakers que consigue ese galardón y es el 7º jugador de la historia del baloncesto europeo que lo logra. Por todo ello, estamos ante uno de los momentos icónicos del baloncesto español y de los más importantes en el mundo del deporte. Gracias, Paco Jo. Histórico Pau Gasol, que anoche estuvo en el larguero con Manu Carreño y se acordó de su compañero Kobe Bryant. Daría todo porque Kobe pudiera acompañarle hoy. Lo que me pidieran, ¿no? Yo creo que es un momento que yo no entiendo ni sucede sin él. Me inspiró, fue un gran líder, me hizo mejor jugador, pues luego también su voto de confianza y de forma abierta y pública de que mi número debería estar en ese Olimpo, ¿no? de una franquicia como los Lakers junto al suyo. Lo echaré mucho de menos, pero lo tendré muy presente y su nombre va mucho más allá. En cuanto al fútbol, Champions, hoy 2 partidos en la vuelta de octavos, Chelsea-Borussia, 1-0 para el equipo alemán y Benfica-Brujas, 2-0 para los portugueses, los 2 partidos en el especial Play Fútbol para redes sociales de la SER desde las 9 de la noche. En España, cuartos de final de la Copa de la Reina, hoy Alhama Granadilla desde las 5:30. Empezamos con baloncesto y terminamos con baloncesto con la Euroliga, 3 partidos, Olympiacos-Barça a las 8, Valencia Basket Armani-Milán a las 8:30 y duelo español-Real Madrid-Baskonia desde las 9 menos cuarto. Tú eres capaz de todo, todo. ¿Te atreves con todo? ¿A quién le has dicho, pero cómo te atreves? Te quedaste con las ganas por no atreverte a hacer qué. Mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿No hay nada tan atrevido como la ignorancia? Te has tirado en paracaídas, te has pintado el pelo de 3 colores, te has puesto unos pantalones de brillos, te bañaste con tiburones. ¿Cómo te atreves a volver? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche hacemos el faro a atrever. ¿Te atreves? En la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Pues es todo a las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. ¿Quieres cocinar más rápido, más sano y más Gadis? Este mes sorteamos 226 airfryers, una en cada Gadis. Participa en el sorteo por cada 20 euros de compra. Tienes hasta el 29 de marzo. Gadis, en confianza. Novas incríveis do Combo Infinito R. Conectamos con noso reporteiro que se atopa na casa da familia Patiño. Benito Patiño leva 10 días desaparecido no baño cos seus xigas ilimitados R. Cando o botaron en falta? Home, notei que faltaba no almorzo, pero daí a botalo en falta... Ven a R co Combo Infinito e leva fibra Max con Wi-Fi 6, tele e 2 liñas de móvil con xigas ilimitados por 59 euros ao mes, prezo final. Infórmate no 1445 tendas R ou en r.gal. R. Hoxe en familia, pensa ben e acertarás. Cabaciña, 1,49 euros o kilo. E robaliza, peza aproximada 350 gramos, 2,89 euros unidade. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. La comedia de Adolfo Marsillán. Yo me bajo en la próxima. Y usted llega a Galicia este marzo con 3 funciones únicas en Santiago, Pontevedra y Vigo. Entradas en ataquilla.com. Do 10 ao 12 de marzo, 40ª edición da Feira do Viño de Chantada. Ven degustar os sabrosos caldos da Ribeira Sacra de Chantada. Viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Feira de oportunidades e mostra de artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. O Concello convídate a vir a Chantada.
Claudio, súper cerca de ti. Con el súper ahorro que solo te ofrece la marca IFA. Lenteja pardina extra IFA Eliges. Bolsa 500 gramos, 99 céntimos. Galletas IFA Eliges tostadas, 800 gramos, 1,66 euros. Súper buenos precios cada día. Sebastián Yatra, Nicky Nicole, M-Clan, Loquillo, Deluxe y Guitarrica de la Fuente entre las nuevas confirmaciones de Portamérica. La gastronomía de chefs como Pepe Soya, Ángel León y Begoña Rodrigo, entre muchos otros, se dan la mano con la mejor música los días 13, 14 y 15 de julio en la Azucreira de Portas. Entradas en portamérica.es. Vive la experiencia Portamérica. Todo se puede lograr. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos en carnicería, carne de ternera gallega para guisar, kilo 9,75 €. Gadis, en confianza. Queridos amigos de Santiago de Compostela, el próximo día 9 de marzo, a las 10 de la mañana, en la Facultad de Comunicación de Santiago, van a hacer el programa Transmite la SER. El Juan Carlos Ortega, la Cristina García y el Elgarita. Podéis ir a verlos. De hecho, os pido que vayáis a verlos, porque nada sería más triste que se personasen ellos allí y no hubiera nadie, con la ilusión que tienen. Por favor, ir a verlos, que no esté eso vacío. El día 9 de marzo, a las 10 de la mañana, por favor, en la Facultad de Comunicación de Santiago. Ir a verlos. Transmite la SER desde Santiago de Compostela. Porque como no haya nadie, estos tres muchachos se hundirán en la miseria. Y vendrá Carlos Blanco, el celebérrimo actor. Con la colaboración del Consorcio de Santiago, Concello de Santiago, Deputación de A Coruña, Galicia Calidade, Concello de Ames, Viacua, Gadis y Universidade de Santiago. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... Radio Coruña... Cadena SER... Hoy por hoy a Coruña... Pablo Díaz Bouza... 11 minutos que pasan de la 1, tiempo ya de segunda hora de Hoy por Hoy a Coruña, hasta las 2 de la tarde aquí en Radio Coruña, tertulia hoy con Marcos San Luis. ¿Qué tal? Muy buenas, Marcos. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Con Antonio San Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y con Luis Paz, ¿qué tal? Muy buenas, Luis. Hola, buenos días a todos. Y para hablar de actualidad política y de actualidad deportiva, os leo el titular de Radio Coruña, que por otra parte pues es un titular francamente bonito y que podéis consultar en la noticia completa en la web de Radio Coruña, que también está muy bien montada. Inés Rey se rodea de su núcleo duro de cara a las municipales. Hemos conocido por lo menos los 14 primeros puestos de esa lista. Los 14 puestos son los que se corresponderían con la mayoría absoluta de concejales en el Pleno. Una lista electoral quizás lo más destacado, en la que no repite la actual concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, y en la que Rey pues incorpora a algunos de los asesores más cercanos. Por ejemplo, del número 4 va Gonzalo Castro, que era hasta ahora, y sigue siendo, de hecho, el jefe de gabinete del Ejecutivo. Repiten algunos concejales situados en otros puntos. Por ejemplo, Fran Díaz Gallego estará de número 6. Repiten también Laje Tuñas, el portavoz del Ejecutivo y que es concejal de Hacienda, como número 2, y Joya Neira, que estará de número 3, la concejala de Igualdad. Hablábamos con ella ayer en ese programa que hacíamos especial desde el Club Nordés Empresarial. Bueno, como veis, Luis, empiezo por ti. ¿Cómo veis esta lista, por lo menos en esos primeros puestos que hemos conocido y en los cambios que se han producido también, claro? Bueno, yo creo que los cambios son lógicos y que esta es realmente la primera lista de Inés Rey. Es decir, hace 4 años no podemos olvidarnos que la lista del PSOE de A Coruña era el resultado de los pactos entre diferentes corrientes que se habían incluso enfrentado entre sí en aquellas primarias, y en el último momento pues digamos que hubo un pacto de todos contra Pepe García, o Pepe García, que había ganado la primera ronda de primarias, decidió echar un órdago de si gano quiero ganar yo solo y no pacto con nadie. Entonces en la lista de aquel momento era, digamos, un poco el resultado último de aquel proceso de primarias. 4 años después, Inés Rey ha gobernado en minoría con una cierta comodidad ante la pasividad de la marea y la poca fuerza del BNG, y yo creo que ha hecho una lista, primero, que es suya, es la lista de una alcaldesa que cuenta con repetir. Yo creo que es una lista dúctil en el sentido que está pensada para seguir gobernando en 2 circunstancias diferentes.
puede que siga gobernando el PSOE en minoría y tenemos personas de confianza para hacerlo, puede que haya que llegar a algún tipo de pacto con el BNG y entonces necesito personas, bueno, pues a lo mejor esta persona que yo pensaba que podía llevar servicios sociales me la cambio a obras y dependiendo un poco cuál sea ese panorama. Y luego hay otro tema que tú apuntabas bien, que yo creo que ya va más allá del plano municipal. Desde un punto de vista de gestión, a lo mejor no tiene mucho sentido llevar a un número o a una mano derecha fuerte como José Manuel Laje en la lista e incorporar también a Gonzalo Castro, pero bueno, yo creo que hay bastantes posibilidades de que alguno de ellos en el plazo de un año salte a otra lista, sea generales o autonómicas, y que hay una idea de decir, bueno, si en un momento dado tengo que prescindir de uno de ellos, pues me sigo quedando con una persona de confianza. Yo creo que básicamente estas serían algunas de las claves, ¿no? Marcos. Sí, hay, bueno, también lo apuntabais, ¿no? Dos claves importantes, que son las dos salidas, que no son para nada sorprendentes, sino que más o menos todos las podíamos imaginar o sospechar, que son la salida de Eva Martínez Ocón, con quien las discrepancias pues eran más que evidentes, la anterior secretaria general de la Agrupación Socialista Coruñesa, y también de la concejala de Medio Ambiente de Esther Fontán, con la que efectivamente ese núcleo duro de Inés Rey pues tampoco mantenía, digamos, la mejor de las relaciones políticas, vamos a decirlo así, con esta concejala, con Esther Fontán. Es decir, son dos salidas que confirman un poquito esta idea que se viene manejando en relación con que efectivamente esta es la lista de Inés Rey y no así la de hace 4 años. De ese encaje de bolillos de hace 4 años sí se mantienen Ignacio Borrego y también Diana Sobral, ¿no? Que digamos son la parte más centrada del PSOE. Con ellos se llegó también a un acuerdo hace 4 años y continúan en sus puestos, ¿no? Y después me quedo también con la incorporación de Manuel Vázquez, del presidente de la Asociación de Fútbol Aficionado de la ciudad. Interpreto esto como un guiño al mundo del deporte, quizá también para paliar un poquito el efecto de la salida de Mónica Martínez del gobierno municipal, ¿no? Porque es cierto que a Mónica Martínez se le ha reconocido por parte del deporte coruñés, pues se le ha reconocido sus méritos en el desempeño de esas funciones, ¿no? Y bueno, por ahí apuntaría eso. Y sobre todo la entrada de Gonzalo Castro, ¿no? Es una persona para el público en general muy desconocida, pero con muchísimo poder interno, y se va a incorporar ahora en esta lista. Antonio. Sí, a mí me llama la atención la incorporación de Gonzalo Castro y me llama la atención el desplazamiento del primer teniente de alcalde a un puesto que a lo mejor queda fuera de la elección, ¿no? Juan Borrego. Pero reconozco que con el paso de los años cada vez hago menos de intérprete de las políticas internas y de las corrientes internas de los partidos políticos. Y llega un momento en el que uno se pregunta por qué diablos los políticos que se presentan a las reelecciones son capaces de cambiar pues el 40% de su equipo, o el 60% de su equipo, o en este caso creo que son 8 cambios de 14 puestos, ¿no? Son 7 de 14, cambia el 40% de la lista. Cambia el 40% de la lista, ¿no? Y esto me llama muchísimo la atención porque es como que alguien se presenta a una reelección diciendo, pero yo no reelijo a mi gente porque quiero cambiar, ¿no? Bueno, me lleva a la reflexión de que a lo mejor es verdad, esas corrientes internas, esos famosos follones del PSOE coruñés y del PSOE gallego que llevamos tantos años sufriendo, bueno, pues tienen explicaciones para los politólogos o tienen explicaciones para los intérpretes de las cuitas internas de los partidos políticos, pero es difícil de entender desde un punto de vista del electorado. Sé que no, con esto no estoy diciendo nada novedoso porque lo hacen todos, ¿eh? Los motivos pueden ser muy diferentes, los motivos pueden ser de estrategia, incluso pensando en siguientes elecciones con movimientos en las listas, como decía Luis, y efectivamente, bueno, no es una cuestión nueva ni de especial responsabilidad como para acusar a la alcaldesa, ahora sí, ahora ya mandas, ¿no? Hace 4 años no mandabas, ahora ya sí. Pero la verdad es que a mí esto reconozco que siempre me decepciona un poco, ¿no? Esto de que al final la política interna de los partidos políticos lleve a estas situaciones. Y luego también es una costumbre muy frecuente, que es algo que tampoco entenderé nunca, que los jefes de gabinete se pasen a la política. Ya ha ocurrido en más ocasiones dentro de la corporación. Sin ir más lejos en el gobierno anterior. Sí, más lejos en el Marea Atlántica incorpora a Diego Martínez. Bueno,
todos recordamos la serie del ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? Donde el jefe de gabinete era... Yo creo que en la nueva política la gente abusa de las series y se olvida de los manuales de gestión. Sí, le pasó a Pablo Iglesias y de ahí para abajo. Sí, entre Juego de Tronos y en el ala oeste, sí, estas cosas hacen mucho daño. Pero bueno, creo que a lo mejor se confunden puestos y a lo mejor no es del todo positivo. Lo que pasa es que, claro, de esta manera incorporas en la lista a una persona de máxima confianza y dejas un puesto libre de máxima confianza que vas a poder designar a dedo sin pasar por un proceso electoral. Hay que entender también que los ayuntamientos, esto no es como en la Xunta de Galicia o es como el gobierno, en las elecciones a la Xunta de Galicia o a las Cortes Generales de las que después sale el presidente del gobierno, pues están efectivamente la elección de los diputados o de los parlamentarios, pero después es el presidente el que escoge a sus ministros o a sus consejeros. Aquí, digamos que el equivalente al consejero o al ministro va a salir de esta lista, que son los que van a tener después responsabilidades. Y eso en ocasiones a las formaciones políticas en el ámbito municipal les juegan malas pasadas, porque en muchas ocasiones se ven obligados a estos juegos internos y a estos acuerdos para tratar de conformar una lista que tenga el respaldo de la militancia, para entenderlo así, pero esas mismas personas son las que después van a tener que ejecutar las políticas públicas, ¿no? Y esto en otros ámbitos de nuestra política pues es diferente. Por cierto, esta lista tiene que pasar esta tarde tiene que pasar por la agrupación socialista coruñesa, ¿no? Y ahí vamos a ver el clima de aceptación y de respaldo que tiene esta propuesta de la ejecutiva local, ¿no? Y sobre todo que pueda ser comparable con la elección de la propia Inés Rey, como la líder del partido a nivel, porque tenemos esos datos también, claro, y evidentemente se puede comparar. Sí, pero yo creo que son situaciones totalmente diferentes. Yo creo que a veces nos emborrachamos de planteamientos teóricos que suenan muy bonitos pues en una serie de televisión o en un manual de ética, pero en la vida real, es decir, la democracia interna, por supuesto, pero como decía Marcos, es decir, tú a una persona que ya es alcaldesa y que sale de partida para seguir gobernando, yo no creo que le puedas imponer tú el equipo con el que tiene que gobernar, porque como decía Marcos, es decir, de esta lista luego no hay donde hacer escolla, es decir, tú tienes que sacar tu gobierno municipal de esos concejales, y salvo que tuvieras una mayoría estilo Abel Caballero en Vigo, las que tuvo Paco Vázquez, que digas, oye, tengo 17 concejales, como le pasó me parece en alguna ocasión a Paco Vázquez, y solo voy a hacer 11 o 12 áreas de gobierno, no recuerdo, no tengo ahora el histórico, lo normal es que la asamblea no le discuta a una alcaldesa que ya está en ejercicio a qué personas lleva. Luego una pequeña matización que decía Antonio, yo no sé si también hay un orden de factores, es decir, yo no sé si los jefes de gabinete se pasan a la política o hay políticos que en un momento dado, porque Gonzalo Castro, si no me equivoco, ya fue en tiempos concejal del BNG o cargo del BNG en algún ayuntamiento de la comarca, hay políticos que no tienen encaje en una lista porque hace 4 años no había manera de meterlos y temporalmente se los aparca como jefes de cualquier manera, gabinete. Estrategias internas de partido, ¿no? Y la verdad es que yo soy muy partidario de que los alcaldes sean candidato al BNG, la alcaldía de Ordes. Justo. Sí, bueno, con sus polémicas que siempre tienen este tipo de situaciones, ¿no? Pero yo creo que es bueno que el personaje del alcalde sea un personaje políticamente muy fuerte y que sea alguien capaz de formar su equipo con una cierta libertad, porque realmente en unas elecciones, bueno, pasa incluso en la de presidente del gobierno cuando no es una designación directa, ¿no? Pero en unas elecciones se vota al alcalde, no se vota a los concejales. Pero sí es verdad que esos cambios, así reconozco que es algo que siempre me ha crujido. Dices, bueno, ayer mismo se presentaba el Observatorio de Turismo, ¿no? Pues no estaba el concejal de turismo, bueno, hoy vemos que es que el concejal de turismo pasa al puesto décimo. Bueno, pues en fin. Sí, pero eso no significa que el turismo deje de ser una prioridad. En y absoluto. luego yo creo que los cambios también los haces un poco en función de quiero decir, y he dicho con todo el respeto para todas las personas que van a una lista. En cualquier ayuntamiento a lo largo de la historia, tú tienes concejales que tienen un determinado carisma y concejales que no lo tienen. Es decir, yo creo que pues, por cambiar, o da igual el partido, o sea, concejales como Palau, como Méndez Romeu, como el propio Quique Tello, colocaban al final porque arrastraban los últimos votos. Como Quique Tello o Mario López Rico, pues tenían sí a lo mejor un cierto peso propio. Ahora la política va a tal velocidad que yo creo que pocas personas llegan a consolidar marca al margen del que está realmente en el número 1. Y luego una cosa muy pequeña que yo discrepo cordialmente con Marcos, sin conocer a Manuel Vázquez, que además creo que hizo un trabajo muy bueno en la breve temporada de Fernando Vidal al frente de la directiva del Deportivo. Yo creo que es un error
como representación del deporte en una lista municipal, llevar a una persona del fútbol. La gente del deporte local, el baloncesto, el balonmano y tal, tienen una sensación de ser minoritarios habitualmente, por decirlo cordialmente, están hasta arriba del fútbol, saben que el fútbol se lleva un convenio todos los años de 400.000 euros para el fútbol modesto en la ciudad, y yo creo que hubiera sido, por ponerle algún pero, más inteligente elegir a una persona del básquet, de la halterofilia, del atletismo, con la afición que hay ahora mismo en Coruña a las carreras, y no decirle a la gente, oye, y para hablar de lo tuyo, que ya eres minoritario, más fútbol. Yo creo que ahí no, pero bueno, insisto, no conozco a Manolo Vázquez, que creo que es una persona además excelente, muy cordial, muy dialogante, pero claro, es del fútbol. Por aclarar simplemente, yo no he dicho que haya sido un acierto, es decir, interpreto esto como un guiño al mundo del deporte, que sea un acierto o no, ya lo veremos, ¿no? Tengo 2 minutos, repartíroslo como queráis, pero en 2 minutos José Antonio Martínez os va a cerrar los micros, estáis diciendo lo que estáis diciendo. ¿Cómo veis lo del Depor Couceiro versus Inés Rey? ¿Creéis que puede afectar al día a día del Depor? Lo van a analizar a las 3:20 en Coruña Deportiva. Hacía el avance ahí Fran Hermida hace unos minutos. Esto es el exceso de fútbol que decíamos, ¿no? Precisamente, ¿no? Pues eso, que tiene tantísima importancia a nivel político, una frase del estilo de la que dijo Couceiro el viernes, que la reacción de la alcaldesa pues fue absolutamente exagerada también. Entonces ha provocado un conflicto de, yo no diría malinterpretaciones, yo creo que ha habido una intención muy clara a la hora de manejar las palabras, por un lado, que puso nervioso al otro lado. Al margen de todo esto, yo creo que el Deportivo, y aquí me vais a matar, pues recibe demasiado apoyo de la institución pública, sobre todo perteneciendo a una entidad financiera que ya ha recibido un montón de dinero público. Sí, yo lo digo, yo voy a decir lo mismo que Antonio de otra manera. Yo tengo la sensación que este debate se está planteando en unos términos que ya no son reales, un debate de antiguos ricos, es decir, el uso preferente que el Deportivo de Primera División y Champions pudo tener y reclamar de un estadio municipal con toda la habilidad que tenía el Endoiro para negociar cosas, no puede ser lo mismo a un Deportivo que todos seguimos adorando, pero que está en Primera Federación. Es decir, yo creo que es un despilfarro para la ciudad o un desperdicio para la ciudad tener un equipamiento como un estadio municipal que se utilice una vez cada 15 días. No, hombre, tienen que jugar las chicas habitualmente o más incluso lo que lo hace, tiene que haber más usos, tiene que haber conciertos y tenemos que dejarnos de aquella historia de cuando estábamos a punto de recibir al Real Madrid o a Beckham. La situación es otra, los usos tienen que ser otros y dicho con todo el respeto también para Antonio Couceiro, no sé si el ayuntamiento tiene que negociar con una persona que en el fondo no es más que la expresión hombre de paja es poco afortunada o poco agradable, pues vamos a llamarle un mando intermedio y con quien hay que renegociar directamente es con la gente de Abanca que toma las últimas decisiones. Yo creo que convendría bajar un poquito el tono de esta polémica por un lado y después también un poco la perplejidad del momento escogido para este asunto, porque el convenio no expira ya, hay tiempo para negociarlo, las negociaciones se hacen donde se tienen que hacer. El Deportivo está en uno de sus mejores momentos y eso no lo toquemos, no movamos nada de ahí. Y por otro lado estamos a 3 meses de las elecciones municipales. Yo no sé si hay electoralismo detrás de este posicionamiento de Antonio Couceiro, eso dice la alcaldesa, pero desde luego es una polémica que en este momento no viene absolutamente a nada. Marcos San Luis, muchas gracias. Sí. A Antonio San Juan, muy buen día. Y Luis Paz, lo mismo, buen día. Encantado, gracias a todos. Actualidade, deixademe estes próximos minutos que nos vayamos a Tacambre, imos saudar ao seu alcalde, a Óscar García Patiño. Que tal? Moi boas, alcalde. Hola, bo día. Porque quería falar con él desa resolución do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con respecto á provisión do inspector xefe da Policía Local. Alcalde, en que queda toda esta situación? Bueno, pois hai uns días recibimos a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia na que lle dá razón ao Concello de Cambre, ¿no? En canto ao nomeamento do inspector xefe, ¿no? E nós o dixemos sempre que sempre seguimos estes procedementos avalados polos técnicos municipais, neste caso o xefe de réximen interior e de urbanismo, Emilio Martínez Cubero, que foi o que nos dixo como deberíamos facer as cousas e así a fixemos, non? E hoxe a xustiza nos dá a razón, non? A resolución, ademais, é curiosa porque di que a libre designación, que foi o procedimento que se seguiu, é o xeito lóxico para ocupar este posto, non? E que, ademais, fíxate,
que este posto xa existía e que algún dos demandantes, que foron tres policías de Cambre, xa ocuparon este posto. De feito, foron dous que son oficiais en Cambre e un inspector que foi inspector jefe en Cambre que hoxe está na Coruña. Foron os tres que denunciaron este procedimento. E o xuízo que di é que dous deles xa ocuparon este posto que ora din que non existe na RPT, non é curioso. E é lamentable, a verdade é que é lamentable ter chegado hasta aquí, porque nos últimos meses estivemos recibindo acusacións descalificativos como nunca se viu, eu creo que na política en xeral, non, por parte da oposición. Esta UTE que lle chamo eu, unha unión temporal, en vez de empresas, pois unión temporal de partidos, que fixeron a principio desta legislatura para que este goberno pois non goberne, non o conseguiron. Pois mira, falaban desde dedazos, amaños, enchufes, chanchullos, hasta dixeron que nomeábamos a un colega. Todo isto está grabado, todo isto o temos documentado, non é que o diga eu. Lle dixen moitas veces, hai que ter paciencia, e en política moito máis. Hai que esperar a ver que di o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Non sodes suíces, e eles o que querían era que o que se creen é que son suíces e o que din eles, pois está. Nos equivocamos e nos vamos a seguir equivocando, seguramente, pero sempre cos informes técnicos necesarios para poder levar adiante estas cousas, non? E, bueno, pois o único que lles pideu agora é a mesma vara de medir, non? Porque eu xamás lle pediu unha dimisión a nadie, hasta que vexo que evidentemente hubo unha sentenza, non? Falo do brincadeira, por exemplo, non? Pero a eles sí, porque eles pediron responsabilidades tanto a concelleira como a min, e a dimisión tanto a concelleira como a min. Que vai a pasar ahora? Que, bueno, pues o que lles pido é que se apliquen a mesma vara de medir, non? Tendrán que desculparse con este goberno, tendrán que desculparse porque puxeron en dúbida a profesionalidade do técnico, do xefe de réxime interior e urbanismo, e sobre todo tamén a profesionalidade do xefe da Policía Local que quedaban entredita, non? E iso, desde logo, pídolle que fagan unhas disculpas públicas, non? Cando fixeron esta UTE, que lle chamo eu, pois xa fixeron co pabellón de Anceis, donde a xustiza sobreseou o caso. O fixeron na Nacional Sexta, que se hartaron de decir de que era ilegal, de que era irregular todo o que estábamos facendo, e, sin embargo, a Xunta de Galicia aprobou a proposta no Consello do Concello, non? De xeito definitivo, non? E nós o que traballamos é para as veciñas e para os veciños de Cambre. Non temos a nadie que nos diga o que temos que facer, nin como temos que facer. E se queren, que traballen, que vayan a falar cas asociacións, porque aquí solo falaron con estes tres que denunciaron, non falaron con 18 policías que firmaron un documento estando de acordo co procedimento que estábamos a seguir. Con eles non falaron. Non falan ningún da oposición cas asociacións. O farán agora que chegan as eleccións, aquela hora irán a decir que é o que necesitades, veciños. Bueno, pois nós, evidentemente, traballamos todo o ano cos veciños de Cambre, porque primeiro somos veciños e logo somos políticos. Pois o que vai pasando iremoslo contando dende logo. Óscar García Patiño, o alcalde de Cambre. Moitas grazas, alcalde, bo día. Nada, bo día, grazas a vos. ¡Atención! ¡Escucha! ¡Oye! ¡Entérate! ¡Espabila o despídete! ¡Despídete de las mejores rebajas a lo grande! Llegan los últimos días de rebajas a Tifón Hipermueble. Sofás, salones, dormitorios, descanso. Los descuentos más grandes y últimas unidades para amueblar toda tu casa al mejor precio. ¡Corre! Y aprovecha esta oportunidad única. ¡Todavía estás a tiempo! Últimos días de rebajas en Tifón Hipermueble. La tienda de muebles más barata. En Arteixo, carretera General a Finisterre sin número. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo, menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Visítenos en Bengal, en nuestra nueva exposición en Avenida de La Habana 32, zona Casa del Agua o en bengal.es. En la semana del 8M, el Día de la Mujer, en Hoy por Hoy a Coruña nos vamos al Centro Comercial Cuatro Caminos.
Te esperamos el miércoles desde las 12:40 con nuestras colaboradoras e invitadas en un programa siempre especial. ¿Te vienes? Hoy por hoy a Coruña. Deva Chacón y Pablo Díaz Bouza. Non quero volver a escoitar que non podo, que o que eu digo non conta, que as miñas aportacións non teñen o mesmo valor, porque os meus proxectos, éxitos e ilusións si importan. Como mulleres, temos moito que dicir, moito que aportar. Pintamos e moito. 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, Concello da Coruña. Soluciones fotovoltaicas a medida de sus necesidades. En Promolar Xestión convertimos el sol en energía. Únase a las personas que ya no pagan electricidad, generan su propia energía y respetan el medio ambiente. Somos especialistas en instalaciones fotovoltaicas, miembro colaborador de MySolar y Sunfield, empresa adherida al plan de subvenciones del INEGA. Promolar Xestión. Informes en el 981 63 10 47 o pxsl.es. Pídanos presupuesto sin compromiso. Está por aquí la quinta convocatoria solidaria BBVA Futuro Sostenible, que premia con hasta 100.000 euros proyectos sociales y medioambientales en toda España. Si tienes pues, semanas un proyecto, esto que vamos a ir contando, y además nuestro entrevistado, desde luego te interesa, porque el fondo BBVA Futuro ISR tiene el objetivo de ayudar en la transición hacia un mundo más sostenible, un mundo más inclusivo, invierte con criterios sostenibles, al mismo tiempo que dona también parte de la comisión de gestión a proyectos solidarios relacionados con el medio ambiente, la dependencia y también la inclusión social. Y aquí en Galicia pues tenemos un ganador, ha sido la asociación Aspanaes, que gracias a la donación de 100.000 euros del BBVA adquirió, entre otras cosas, equipamiento especializado para el nuevo centro de atención diurna para personas con trastorno del espectro autista. Es un centro que está ubicado en el Monte de Gozo, en Santiago de Compostela, y nos atiende Ignacio Lobella, que es el director, el presidente de Aspanaes. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Y a cuántas personas habéis impactado o estáis ayudando con este proyecto, Ignacio? De manera directa, el centro de día tiene 50 plazas, así que potencialmente a 50 usuarios de manera directa, aunque a día de hoy están ocupadas nada más que 28. Esto, pues, a lo largo de los próximos años, pues irá, conforme la demanda vaya necesitándolo, pues irán cubriendo más plazas. Pero de manera indirecta, pues hasta ahora mismo, hasta 112 familiares, además de los 28 usuarios, pues están viendo beneficiados por este proyecto. ¿Y qué significó para vosotros como entidad, pero también como padres, como madres, el hecho de que una entidad como este fondo BBVA Asset Management os apoyara en el desarrollo de este proyecto? A mí, como presidente de Aspanaes, me pareció una reafirmación de que Aspanaes está haciendo desde hace muchos años las cosas muy bien. Que estamos siendo muy cuidadosos, que estamos teniendo un crecimiento sostenido, un crecimiento que sigue las corrientes actuales, pues de buen gobierno, de acción social, en fin, que está haciendo muy buen trabajo. Y desde luego, como padre, además, con mi hijo aquí en Santiago, yo me voy a ver directamente beneficiado por este centro. Hasta el próximo 17 de marzo para presentar ese proyecto solidario. Cualquier información, cualquier duda, se puede escribir a futuro.sostenible.isr@bbva.com. Repito, futuro.sostenible.isr@bbva.com. Troconor, el troc de Oleiros, patrocina esta sección. David Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Pablo. Hombre, espera ahora. Salúdame de nuevo, así bien. Es que claro, José, claro, está José Antonio me hice Martínez, aquí un cambio de asiento. Que es el censor del reino. Bueno, claro. Muy buenas, Pablo. Ahora sí. Muy buenas, ahora sí. Bueno, ya es martes. Ayer teníamos novedades y, por ejemplo, ya tenemos primeras confirmaciones del EMU. ¡Hombre! Ya sabes que vuelve a Coruña, va a ser del 28 de abril al 7 de mayo. Y bueno, vamos a tener ahí a Animes Io Candy con Ana Morgade, Eva Soriano, Leo Harlen, Silvia Abril. También tenemos Ansia Viva, As Rumorosas, Buenísimo Show, Estirando el Chicle en un castillo, se titula así, no sé si van a traer un castillo a algún lado, no sé cómo va a ser eso. Fantastic Colofón, en el que va a estar Carolina Iglesias, Luis Piedrahita, y Pantomima Full. Claro. También va a estar Humoris Causa con Dani Robeira, Eva H., Javier Cansado y Tobriñán. Es una maravilla. Bueno, las entradas va a ser espectacular. Salen a la venta el jueves a las 12.
volando a pillar lo que quieran. Hay muchas cosas, pero van a volar todas. Habrá que pedir el día para estar pendientes entonces. Bueno, vamos a pedir a ver qué pasa. Por cierto, este fin de también vuelve el mercado de las nubes, al mercado de San Agustín. Y nos decía la cuenta Coruña Social que onte comezaba a semana de concertos da banda municipal da Coruña. E para hoxe temos quinteto de metais ás 7 no Centro Cívico dos Mallos e cuarteto de clarinetes ás 7 tamén no Centro Cívico da Cidade Bella. Toda esta semana vai haber aí concertiños da banda municipal nos centros cívicos da cidade. Y te doy algún plan para los peques. Por ejemplo, en el Ágora a las 5 tenemos Bichocas. Bichocas es un espectáculo dedicado a la primera infancia, donde los objetos y la palabra nos hacen viajar a través del mundo animado. También tenemos meriendas con cuentos, una playa particular en A Coruña. Esto va a ser en la Biblioteca Municipal de la Sagrada a las 6. Y te traigo unas pelis, las que tenemos para hoy en la Filmoteca del Cegay, que son A menina que vía homes encadenados, Ningún río me protege de min y Agromantes. Y ya para cerrar, te traigo un tuit de La Torre, porque nos ponen ahí una foto de las farolas del paseo y decían: a zona do paseo marítimo que nos leva a Torre de Hércules está decorada por unhas farolas de inspiración modernista que nos achegan a historia da cidade. Preto dos faros, os seus esmaltes recollen símbolos relacionados co mellor representante da Coruña. Mira qué chulo. Pues la verdad que muy bien. Oye, David Iglesias, muchas gracias. Hasta mañana. Sigues ahí por las redes y en la web, por cierto, y que se nos vea también en YouTube, que ya sabéis, como siempre, también estamos emitiendo a través de ahí. Yo sigo proponiendo planes de agenda, por ejemplo, uno que se inauguró esta mañana. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. En tus campos, oh mi tierra idolatrada, qué lindas son tus montañas y tus guajiras preciadas. Un poco cuando suena música cubana de la buena, y tenemos por aquí a Yadira de Armas. Muy buena, Yadira. Hola, muy buenos días. Y también a Ana Gabriela Vallete, que son las comisarias de la Expo. Muy buenas. Muy buenas, muchas gracias. Comisarias de la exposición que se ha presentado esta mañana, que estará en la Fundación, ha pasado por Vigo, ha pasado por Santiago y recala en La Coruña, sobre arte cubano contemporáneo. Bueno, no sé quién quiere empezar de las dos explicando un poco de qué va la Expo para animar a la gente. Yo he visto algunas fotos ya. Está muy guay, está muy chulo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nada. Sí, la exposición se denomina Sueño de Navegante y propone un recorrido por una selección de obras de un coleccionista salmantino radicado en La Habana hace ya unos cuantos años, que se ha dedicado precisamente a coleccionar y a día de hoy pues tiene un volumen de obras bastante considerable. O sea, que son todas de esta persona. Sí, todas pertenecen a Luciano Méndez. De hecho, la colección se llama Luciano Méndez Sánchez, es una colección de arte cubano contemporáneo y precisamente lo que estamos mostrando en la sala de la Fundación es una selección de obras que pertenecen a este coleccionista y a través de las cuales hemos intentado sobre todo hacer una representatividad de los artistas cubanos contemporáneos más importantes a través de sus piezas y a partir de narraciones que hemos ido construyendo y que hemos ido extrayendo ya de esas piezas que conforman pues el volumen de la colección de Luciano y que bueno, que pueden disfrutar en la sede de A Coruña y que está prácticamente inundando todo el espacio desde la tercera, en las 3 plantas que se divide el edificio donde está ocupado sobre todo la exposición. Ana, ¿qué caracteriza a ese arte contemporáneo cubano? ¿Cuál es la característica fundamental? Bueno, en realidad creo que características hay muchas, ¿no? Pero en la colección de Luciano Méndez, partiendo de que estamos haciendo una exposición que ya previamente parte de otra selección, que es la del coleccionista, sobre todo hemos querido potenciar todas esas narraciones que van sobre lo que viene siendo la identidad y la construcción de la identidad de diferentes aspectos cubanos. Sin dejar de lado, siempre decimos, sobre todo a partir de esta itinerancia por Galicia, esa relación no solo entre Cuba y España, sino entre Cuba y precisamente Galicia, esos nexos que muchas veces pues están ahí y se pueden intuir de cierta manera emocionalmente cuando se vea la exposición. Hemos partido de una investigación donde hemos encontrado, por ejemplo, datos curiosos como que
Galicia, La Habana a principios del siglo XX fue la segunda ciudad con mayor índice de gallegos fuera de España. El himno y la bandera de Galicia se compusieron y se conformaron respectivamente en La Habana también. Bueno, esa relación, esos viajes de ida y vuelta, esas itinerancias no han sido pues en una sola dirección, sino en ambas. El arte cubano se ha permeado precisamente, y no solo el arte, sino la cultura cubana, se ha permeado de esa cultura española y viceversa. Y esto, como se ve, es en la figura, por ejemplo, de Luciano Méndez Sánchez, que es un coleccionista español radicado en Cuba y que luego pues se ha traído parte de su colección de nuevo a España. Por lo tanto, entrando en esas obras de la colección que hemos seleccionado dentro de esta exposición, sí queríamos potenciar 4 aspectos fundamentales, un poco teniendo en cuenta pues esa identidad a partir de la insularidad, de cómo los artistas van retratando esa realidad cubana, que es algo que está muy presente en el arte cubano contemporáneo, la realidad, la cotidianidad, ya sea de manera literal o metafórica. Esas herencias también con respecto al arte afrocubano, a las tradiciones religiosas, que no solo parten de esa construcción cristiana después de la colonización, sino también de esa mezcla, de esa simbiosis entre Cuba, África y España, y está muy presente también en parte de los artistas y de sus obras, así como esas narraciones ya desde el arte más joven, pero siempre teniendo en cuenta cómo se nutre precisamente de esos maestros. Más o menos por ahí. Claro, Yadira, Ana, conocemos en España y más concretamente aquí en A Coruña, donde también tenemos una relación muy importante, porque desde nuestro puerto evidentemente salían esos barcos que llegaban a La Habana, pero conocemos, yo creo que la imagen que tenemos de Cuba, y corregidme si me equivoco, es la Cuba de las postales. ¿Conocemos la Cuba de hoy en día a través de su arte, o nos hemos quedado con ese arte quizás de la emigración o más vinculado a la emigración, y ahora tenemos todo un rico mundo que necesitamos conocer mejor? Sí, sobre todo muchas veces la imagen de fuera que hay de Cuba se queda circunscrita solo a ese carácter de isla, a ese espacio rodeado únicamente de agua, al drama de la migración, que al final también es una problemática, incluso ahora mismo, actualmente, casi la volvemos a tener de vuelta con un impacto bastante significativo, pero sobre todo lo que permite, o la selección de obras que se ha incorporado también a esta itinerancia, es ver otros matices, otras temáticas, otros aspectos que también se abordan dentro de lo que viene siendo el arte cubano contemporáneo y que incluso se conectan con temáticas ya más universales. Por eso quien visite la exposición no únicamente va a tener, podríamos decir, un recorrido visual por esas obras que te van a anclar más a Cuba como territorio, sino también explorar otras prácticas artísticas como hay dentro de la exposición: pintura, escultura, video, instalación. Hay todo un recorrido, podríamos decir, de expresiones artísticas que también vienen de esas influencias, pues, de Norteamérica, de Europa, y que también se pueden percibir en toda la exposición, y sobre todo eso lo da la convivencia de diferentes generaciones. Hay artistas consagrados dentro de lo que viene siendo el arte cubano contemporáneo, que pertenecen también a las colecciones, por ejemplo, de museos internacionales y del propio Museo Nacional de Bellas Artes, pero también tenemos obras de artistas jóvenes, algunos de ellos de mediana carrera, otros artistas emergentes, porque eso ha sido muy interesante cómo Luciano Méndez ha ido apostando y ha creado una colección muy equitativa en ese sentido, que va variando de generaciones y que casi los profesores se conectan con los alumnos prácticamente dentro de la misma colección, y podemos ver obras pues de Roberto Diago o de Roberto Favelo, de Manuel Mendívil, de Alfredo Sosa Bravo, que son grandes nombres de la plástica cubana, conviviendo con jóvenes artistas como Elizabeth Cerviño, como Gabriel Sánchez Toledo, como Ernesto Rancaño, a quien se le hace además un homenaje dentro de la exposición por su reciente partida. Hay muchos tintes, hay muchas temáticas y hay otras maneras de descubrir Cuba, podríamos decir, o la gente dentro de Cuba a partir de la colección de Luciano, que incluso muchas veces rehuye a esa construcción estereotipada que también tenemos desde fuera de lo que viene siendo Cuba y su espacio de Caribe y la imagen sobre todo que proyectamos. Hay una visión, podríamos decir, mucho más universal, más abierta, siempre teniendo en cuenta de que es una selección de una colección que ha conformado una persona, en este caso un coleccionista, desde su gusto personal, y lo que hemos hecho en este caso es construir narraciones y hacer una propuesta curatorial que intente dar matices
dentro de lo que es la colección a esos temas más generales y más universales. Pues la exposición hasta el 13 de mayo, que estará disponible para su disfrute, para que vayamos a verla, a disfrutarla con calma, con tranquilidad, porque tenemos tiempo. O sea que hasta el 13 de mayo en horario de tarde, los fines de semana también durante las mañanas, los festivos también durante las mañanas. Yadira de Armas, muchísimas gracias. A vosotros. Y Ana Gabriela, muchísimas gracias también, igualmente. las comisarias de esta exposición sobre el arte cubano contemporáneo, que como decimos, desde hoy disponible en la Fundación, la nueva propuesta expositiva que nos traen desde la Fundación. Muchas gracias. A vosotros. Cambiado, que no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Tu 59, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancar dominó. Mira, se acabó. Tu 59, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancar dominó. Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada. No más mentiras. Pueblo pide libertad, no más doctrina. Para comprar un coche siempre bien. Primero en Flexicar.es. Para vender tu coche siempre bien. Primero en Flexicar.es. Para comprar o vender tu coche, primero en Flexicar.es. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te ofrecemos las mejores instalaciones y las profesoras más cariñosas. Gratuidad total para todos los niños y niñas en la atención educativa y en la matrícula. Nos encontramos en A Coruña, Ferrol, Santiago, Ourense, Cambre y Culleredo. 20 escuelas al servicio de tus hijos. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Ante un problema coa súa caldeira, vaya directamente á solución. Chame sempre o servizo técnico oficial de Saunier Duval e despreocúpese. Porque somos fabricantes e coñecemos as nosas caldeiras peza a peza. E agora consiga ata 250 euros o cambiar a súa caldeira. Infórmese no 910 77 1050 ou en saunierduval.es. Diez minutos para las 2 y aún hablamos de ciencia. En el caso de este martes, con el Grupo Naturalista Habitat, ya tenemos por aquí a Andrés. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que me ha traído un calendario bien chulo. Me decía, siempre llega tiempo, que yo hasta febrero no he tenido calendario, lo miraba en el móvil, con lo cual llega tiempo. Oye, además con unas ilustraciones que estoy viendo aquí, bien bonitas. Unos artistas, la verdad es que tenemos unos artistas. ¿Quién ha hecho esto? Pues mira, tenemos el enorme orgullo de poder decir que hemos celebrado recientemente, este mismo domingo, el acto de entrega de premios del 10 añitos de este certamen de dibujo de la naturaleza, vida silvestre, del embalse de Cecebre, y que esto es gracias a la participación ciudadana, a esos niños y adultos que, bueno, pues llenan de color y vida cada una de las convocatorias, y este año concretamente, esta 10ª convocatoria, con más de 200, bueno, con concretamente 213 ilustraciones que nos hicieron llegar, más de 160 participantes, y bueno, que una pequeña representación está aquí reflejada por aquí, mira, en este calendario. Dibujado África Louzao, Sara Barral, otro dibujo de Martina Herbón, bueno, de aves en este caso las que tengo aquí, pero también venía reptiles, por ejemplo tenemos aquí uno dibujado por Teo Souto, bueno, está muy chulo, está muy guay. Sí, cada año bueno, promovemos una temática y definimos una serie de especies. Esta 10ª convocatoria fue ligada a as beiras do encoro, a un poco poner en valor la biodiversidad, la riqueza natural que tenemos en los márgenes de los arroyos y ríos, y un poco, pues aquí recogemos y salpicamos esas especies que han ilustrado pues toda esta gente, realmente desde los menores de 14 años, que es una de las categorías, y los mayores de 14 años, pero bueno, tenemos desde dibujos de niños de 3 años hasta gente ya de avanzada edad, y la verdad es que es una maravilla. Cada año más complicado poder seleccionar obras ganadoras, y por fin también decir que
Es el primer acto después de unos añitos obligados de este acto de entrega de premios que nos obligó a hacer la pandemia. Pero bueno, el certamen siguió su recorrido y cumplió estos 10 años y en breve saldrá la siguiente convocatoria, así que ya vamos pidiendo que se afilen los lápices para esta 11ª, que irá ligada, y ya esto sí que lo dejo abierto, la temática con especies Se va a de apuntar otoño. David Iglesias, ya verás. Perfecto. Porque le encantan estas cosas de aparecer así, de dibujar y de pintar. Siempre lo decimos, un certamen de Avísalo, porque luego se pierden estas cosas. Avisamos. Y nada mejor que las ondas un poco para que llegue a más y más gente. Es un certamen abierto a público, gratuito. Y bueno, además la importancia que tiene la ilustración también para educar, para aprender sobre la naturaleza. Sí, este es el objetivo fundamental. Lo que flota sobre este certamen de dibujo es la ilustración como herramienta para acercarse y conocer el medio que nos rodea. Es un poquito esta puesta en valor. Yo no tengo, por desgracia, las dotes de ilustración, tengo los conocimientos, pero no tengo esta ventaja, y la verdad es que es una maravilla. Yo creo que una estupenda manera de representar. Hoy día la fotografía está muy al uso del día a día, los móviles, las cámaras, pero la ilustración requiere otro trabajo, otro esfuerzo, y la verdad es que yo me quedo maravillado. Confesar que me enamoran los de los niños pequeños. Sí, ¿no? Sí, garabatos, colores, imaginación, la verdad es que es una pasada, porque yo creo que obliga un poquito más a pararse, a estar más centrado en lo que se hace, y al final es un conocimiento que te queda. Además de esta cuestión vinculada a la ilustración, no lo veo aquí anotado, le voy a poner un círculo, que lo tenemos este día 9, le voy a poner un círculo grande para celebrarlo todos, porque celebramos el Día do Naturalismo Galego, es pasado mañana. Sí, esto es algo muy nuevo, muy nuevo, por eso no está marcado en ese calendario. Voy a marcar yo en grande aquí. Para quien no conozca esta propuesta, y aquí agradecer al promotor y a quien ha empezado a empujar todo esto, que es Rafa Loureiro, un compañero y naturalista, venimos a reivindicar un poco el por qué no reflejar una fecha del calendario como el Día del Naturalismo, del naturalismo de los naturalistas gallegos. Un poco hemos buscado un padrino y creemos que tenemos el mejor de ellos, que es el padre Sarmiento, Martín Sarmiento, un erudito, un escritor benedictino de hace más de 300 años, que se dicen pronto, Pedro José García Balboa, como era su nombre, que se puede considerar, pues, ¿por qué no?, el primer naturalista que tuvimos aquí, con un personaje que puso muy en valor la necesidad de estos estudios de historia natural. Y bueno, al amparo de este padrino venimos a declarar el día de su nacimiento, este 9 de marzo, como el Día del Naturalismo Gallego. Y decir que desde que se empezó a empujar esta propuesta han sido muchas las entidades, muchas asociaciones compañeras del medio ambiente gallego las que se han sumado a apoyar esta fecha, pero no solo entidades, muchos particulares, y también la Real Academia Gallega de Ciencias, el Consejo de la Cultura Galega. Se hizo hace escasos días una presentación oficial. Y la idea es que este 9 de marzo sea un día de celebración, un día de poner en valor la naturaleza y de que los naturalistas pues nos echemos a las calles y digamos, oye, que os aquí estamos. También, que se reivindique todo lo que hacéis. No confundir con naturistas, somos naturalistas. Un poco, bueno, una cascarrillo pero pasa más habitualmente de lo que parece. No vamos en pelotas todavía. No sé para qué lo has dicho, porque ahora cuando me va a salir sin querer. Ya verás. Sí, es muy fácil. No me saldría hasta ahora y me va a pasar. Te sorprendería la de administraciones que se confunden con este concepto. Pero al final es una jornada de celebración, de reivindicación, de puesta en valor. Y conmemorando este día, desde Hábitat haremos, bueno, pues ya por la mañana y con algunos centros escolares, un par de actividades de puesta en valor del patrimonio natural, pero ya por la noche, tarde-noche, a las 8:30, y esto saldrá publicado dentro de poco, y bienvenido todo aquel que se quiera anotar, haremos una jornada en nuestro local, también con conexiones online para quien quiera seguirlo desde casa, un poco de hablar del pasado, del presente y del futuro del naturalismo gallego. Tendremos algunos compañeros invitados, pero aquí la idea es que todo el que venga al local, y desde aquí animo a que la gente venga al local, lógicamente el aforo es el que es, cabemos los que cabemos. Tiramos paredes, si no. Tiran paredes. Bueno, si hay que hacerlo sin problema. Y si hay que echarse a la calle, se echa uno. Que sea compartido, que sea integrador, que sea un poco de
compartir experiencias, anécdotas, inquietudes y que cada uno de los que estemos allí nos sintamos protagonistas y podamos hablar un poco de si nos merecemos un día como este, qué hemos conseguido los naturalistas por la conservación del medio ambiente gallego, un poco pues hablar de todo este totum revolutum y bueno, pues compartir entre todos, desde los más pequeños, que confío en que tengamos alguno allí para ver que tenemos relevo generacional, hasta los que ya llevan unos cuantos años en este mundo. Pues esa cita es pasado mañana, lo seguiremos en redes, ¿no? Toda la información en vuestras redes. Pues ahí estará colgada para poder seguirla en más detalle. Ese Día do Naturalismo Galego, dos naturalistas galegos, que se celebrará pasado mañana. Andrés, Grupo Naturalista Hábitat, muchas gracias. Como gracias siempre. A vosotros.